Imagina por un instante que el mundo que conoces desaparece, que pierdes tus riquezas, tu salud o incluso a los tuyos. ¿Qué harías? ¿Te hundirías en la desesperación o encontrarías dentro de ti la fuerza para seguir adelante? Los estoicos no solo se enfrentaron a estas preguntas. Ellos vivieron en carne propia la adversidad, la traición, la enfermedad y la pérdida. Y aún así, dejaron tras de sí una filosofía tan poderosa que todavía hoy ilumina a quienes buscan serenidad en medio del caos. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos viajaremos a ese mundo antiguo para aprender de sus historias, de sus derrotas y victorias, y de su forma de entender la vida. Cuando pensamos en un filósofo, solemos imaginar a un hombre libre, rodeado de discípulos, escribiendo en pergaminos y reflexionando en calma. Pero la vida de Epicteto fue todo lo contrario. Nació esclavo. Su cuerpo fue marcado por la pobreza, por la humillación y por las cadenas. Sufrió una pierna dañada que le dejó una cojera permanente. Y sin embargo, de esa misma herida brotó una de las mentes más libres de la historia. Epicteto enseñaba a sus discípulos una idea sencilla, pero revolucionaria. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Detente un segundo y piensa en esas palabras. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido rabia, tristeza o miedo, no por lo que realmente ocurrió, sino por la interpretación que diste a ese hecho? El insulto de alguien, una traición, la pérdida de un trabajo. No son los hechos en sí los que nos destruyen, sino el significado que les damos. Epicteto, aun siendo esclavo, comprendió algo que muchos hombres libres nunca entendieron. La verdadera libertad no está en escapar de las cadenas, sino en dominar la propia mente. Imagina su vida, un joven esclavo, sirviendo a su amo, limitado físicamente, y aún así enseñando a los demás que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿No es eso acaso una de las mayores lecciones de superación? Los estoicos repetían una y otra vez que la adversidad no era un castigo, sino un entrenamiento. Un gimnasio del alma. Cada dificultad, cada caída, era una oportunidad para practicar la virtud, la fortaleza, la templanza, la sabiduría. Pregúntate, ¿qué adversidad estás viviendo ahora mismo? ¿La ves como una enemiga o como tu maestra? Epicteto decía, de lo que ocurre fuera de ti, no eres responsable, pero de cómo reaccionas, lo eres por completo. Y quizá ahí esté la clave. El mundo puede arrebatarte la salud, la riqueza o la reputación, pero nunca podrá arrebatarte tu libertad de elegir cómo responder. Es curioso, un hombre encadenado nos enseñó lo que significa ser libre. Pausa larga. Deja que esa idea repose en tu mente. La adversidad no es un muro que bloquea tu camino. Es una puerta que si aprendes a cruzar, te lleva a una vida más fuerte, más serena, más tuya. El poder del control interno, Marco Aurelio. Un nombre que resuena en la historia como el de uno de los más grandes emperadores de Roma. Imagina su vida, rodeado de riquezas, ejércitos, banquetes, templos, pero también de guerras, pestes y traiciones. Marco Aurelio no fue un emperador en tiempos de calma. Gobernó mientras el imperio se tambaleaba bajo la amenaza de invasiones, mientras la peste arrasaba ciudades enteras, mientras su círculo más cercano le traicionaba una y otra vez. Y, en medio de ese caos, en la soledad de sus noches, escribía para sí mismo lo que hoy conocemos como meditaciones. Un diario personal, nunca pensado para ser publicado, donde se recordaba cada día los principios estoicos que le mantenían en pie. Marco Aurelio se repetía a sí mismo: no puedes controlar lo que sucede afuera, pero siempre puedes controlar cómo lo enfrentas. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Un emperador con legiones bajo su mando, capaz de ordenar la vida y la muerte de miles de hombres. Admitía que lo único que realmente podía controlar era su propia mente. Detente y piensa. ¿Cuántas veces en tu vida has sufrido por intentar controlar lo incontrolable? El clima, la opinión de los demás, las decisiones de otros, la enfermedad, el azar. Todo eso escapa de tus manos. Pero como enseñaban los estoicos, lo esencial permanece en ti. Tus juicios, tus valores, tu manera de responder. Imagínate en el lugar de Marco Aurelio. Un imperio entero ardiendo en problemas. Tu gente muriendo por una peste. Tus enemigos atacando desde todos los flancos. Tus propios hombres conspirando a tus espaldas. Y aún así, en medio de la oscuridad, escribes con calma. Si te sientes herido por algo externo,
No es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrarlo ahora mismo. ¿Qué ocurriría si aplicases esto en tu vida? Si la próxima vez que alguien te ofenda, eliges no sentirte ofendido. Si, en vez de maldecir al destino, decides aceptar con serenidad lo que escapa de tu control. Si, como un emperador, gobiernas primero tu propio interior. Te invito a hacer un pequeño ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos, respira hondo, piensa en aquello que más ansiedad o frustración te produce hoy. ¿Es algo que realmente puedes controlar? ¿O es una ilusión de control? Si no depende de ti, déjalo ir. Si depende de ti, actúa con firmeza. Esa es la esencia del estoicismo, discernir entre lo que está en tus manos y lo que no. Marco Aurelius no buscaba eliminar el sufrimiento del mundo. Sabía que eso era imposible. Lo que buscaba era entrenar su espíritu para ser firme como una roca en medio de la tormenta. Y tal vez ese sea el mensaje que nos deja hoy. Cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, cuando la incertidumbre te rodea, cuando la vida no responde a tus planes, mira hacia adentro, porque ahí, en el dominio de tu mente, encontrarás un poder que ni emperadores ni enemigos pueden arrebatarte. El mundo externo es inestable, cambiante, frágil, pero tu interior puede ser inquebrantable. Ese es el verdadero imperio que todos podemos conquistar. Capítulo 3. La fugacidad de la vida y la aceptación. La vida pasa en un instante. Un día creemos tenerlo todo bajo control, y al siguiente, la fragilidad de nuestra existencia nos recuerda que nada nos pertenece. Los estoicos eran muy conscientes de esta verdad, y quizá nadie lo expresó con tanta claridad como Séneca, filósofo, político, consejero de emperadores, y al mismo tiempo, un hombre marcado por el exilio, la intriga y, finalmente, la condena a muerte. Séneca escribió a su amigo Lucilio una frase que atraviesa los siglos. No es que tengamos poco tiempo, es que lo malgastamos. Piensa en esto. ¿Cuántas horas has dejado escapar en preocupaciones inútiles? ¿Cuántos días has gastado en discusiones vacías, en perseguir lo que no te llena, en vivir como si fueras inmortal? Séneca sabía que la vida es breve, pero también sabía que bien aprovechada es suficiente. Durante años vivió en el exilio en la isla de Córcega, apartado del poder y de la corte de Roma. Muchos habrían caído en la amargura. Él, en cambio, convirtió esa soledad en un laboratorio de pensamiento. Allí comprendió que lo único que realmente poseemos es el presente. Música con un ligero crescendo, tono de enseñanza. El pasado ya no existe, el futuro es incierto. Lo único que tenemos, lo único real, es este instante en el que respiras, escuchas y piensas. Y, sin embargo, ¿qué hacemos con él? Lo dejamos escapar como arena entre los dedos. Vivimos como si la muerte fuera una posibilidad lejana, cuando en realidad es la única certeza que tenemos. Los estoicos practicaban un recordatorio diario, memento mori. Recuerda que vas a morir. No como un pensamiento macabro, sino como una brújula que orienta la vida hacia lo esencial. Si supieras que tu tiempo es corto, ¿a quién amarías hoy sin reservas? ¿De qué orgullo te desprenderías? ¿Qué proyectos aplazados comenzarías sin demora? La aceptación de la muerte no es rendirse, es liberarse. Liberarse de la ilusión de que somos eternos y empezar a vivir con autenticidad, sin máscaras ni excusas. Séneca, al final de sus días, recibió la orden de suicidarse por mandato de Nerón. Y aún en ese momento, mantuvo la calma. Abrazó a sus amigos, les dio palabras de aliento, y murió como había vivido, recordándose a sí mismo que la vida no estaba en su poder, pero su actitud frente a ella sí. Pregúntate ahora, ¿cómo vives tu tiempo? ¿Lo gastas en lo que realmente importa o lo malgastas como si tuvieras una eternidad garantizada? La enseñanza de Séneca es clara. La vida no es corta. Lo que pasa es que la desperdiciamos. Aprende a decir sí al instante que tienes entre manos, porque en él se juega toda tu existencia. No mañana, no después. Ahora. Ese es el arte de vivir como un estoico. Aceptar la fugacidad de la vida y, al hacerlo, vivir con mayor intensidad y serenidad.
Capítulo 4. La práctica diaria del estoicismo. Hemos viajado con Epicteto, que nos enseñó que la adversidad es maestra. Hemos escuchado a Marco Aurelio, que nos recordó que el verdadero poder está en gobernar la mente. Y hemos caminado con Séneca, que nos enseñó que la vida es breve, y que aceptarla con serenidad es el mayor acto de libertad. Pero, ¿cómo aplicamos todo esto hoy? ¿Cómo traer estas enseñanzas milenarias a un mundo lleno de prisas, ruido, tecnología y distracciones constantes? Los estoicos no querían una filosofía de palabras bonitas. Querían una filosofía práctica, un arte de vivir. Por eso su legado es tan poderoso, porque puede traducirse en acciones simples, repetidas cada día. Epicteto aconsejaba entrenarse en la incomodidad, dormir en un suelo duro de vez en cuando, soportar el frío. No como un castigo, sino como un recordatorio de que puedes vivir con menos de lo que crees. ¿Y si lo pruebas tú? ¿Y si un día decides apagar la calefacción, comer algo sencillo, salir a caminar bajo la lluvia? Cada vez que lo haces, fortaleces tu espíritu y descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. Marco Aurelio practicaba otro hábito: escribir cada día. Reflexionar en sus meditaciones sobre lo que había hecho, sobre lo que podía mejorar, sobre lo que estaba bajo su control y lo que no. ¿Qué pasaría si cada noche, antes de dormir, escribes unas líneas? No necesitas mucho. Solo 3 preguntas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿De qué no debo preocuparme porque no depende de mí? Ese pequeño acto, repetido, te hará dueño de tus pensamientos y de tu vida. Y por último, Séneca. Él practicaba recordar la brevedad de la vida, no para caer en la tristeza, sino para vivir con urgencia lo esencial. Puedes hacerlo ahora mismo. Cierra los ojos. Imagina que solo te queda un día de vida. ¿Qué harías? ¿Con quién hablarías? ¿Qué dejarías de lado? Cuando abras los ojos, pregúntate: ¿qué me impide vivir de esa manera hoy? Los estoicos nos dejaron un mapa que no apunta hacia riquezas, ni hacia la fama, ni hacia la inmortalidad. Apunta hacia la serenidad, hacia la libertad interior, hacia la grandeza de vivir en armonía con la naturaleza y con uno mismo. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, también puedes seguir ese camino? No necesitas ser emperador, ni filósofo, ni sabio. Solo necesitas empezar hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano. Recuerda, la adversidad es tu maestra, el control interno es tu poder, la fugacidad de la vida es tu recordatorio, y la práctica diaria es tu entrenamiento. Vivir como un estoico no significa no sentir dolor, sino no ser esclavo de él. No significa no tener miedos, sino no dejar que te gobiernen. No significa renunciar a la vida, sino abrazarla con más fuerza que nunca. Así, cuando llegue tu última hora, podrás mirar atrás y decir con voz tranquila y firme: he vivido como debía,